El Ministerio de Salud de Perú sigue revisando sus cifras de muertes por COVID-19. Con otras 2 revisiones anteriores, el país sumó poco más de 7.000 muertos a sus registros oficiales, por lo que actualmente es el tercer país latinoamericano con más fallecimientos. Mientras que los casos de contagios de coronavirus se incrementan en Venezuela, un músico de una barriada popular en Caracas decidió crear un show para brindarles entretenimiento y solidaridad a sus vecinos. Nuestra corresponsal en Venezuela nos trae detalles. En Polonia se dio un cara a cara entre manifestantes nacionalistas y activistas en pro de los derechos de la comunidad LGBTI que exigen que sus derechos sean respetados en un país que acaba de reelegir como presidente a un mandatario ultraconservador. Muy buena noche, gracias por continuar con nosotros en France 24, soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo con el Ministerio de Salud de Perú, que sigue revisando sus cifras de muertes por COVID-19. Esta vez el viceministro de Salud, Luis Suárez, aseguró a medios locales que el nuevo ajuste de estadísticas se entregará antes del miércoles. Con otras 2 revisiones anteriores, Perú sumó poco más de 7.000 muertos a sus registros oficiales, por lo que actualmente es el tercer país latinoamericano con más fallecimientos durante la pandemia. En Perú podría haber hasta el doble de muertes por COVID-19. Y es que las casi 26.000 muertes que ha registrado distan de las más de 50.000 por coronavirus, de las que habla el Sistema Informático Nacional de Defunciones, que es el registro oficial de todas las muertes en Perú. El Ministerio de Salud aseguró este fin de semana que antes del miércoles entregará la revisión de sus cifras, lo que sería el tercer ajuste. Desde abril, la cartera creó un grupo independiente para estudiar las muertes sospechosas por COVID-19. Y el primer cambio llegó en julio. Tendríamos 13.767 personas fallecidas. Y a esto, luego del análisis que ha hecho este equipo, vamos a añadir 3.688 personas fallecidas. El segundo ajuste fue hace 5 días y el equipo independiente sumó otras 3.668 muertes a los registros del Ministerio de Salud, con lo que Perú superó los más de 25.000 decesos. Aunque las estadísticas siguen lejos de las del sistema de defunciones, algunos aseguran que la realidad se evidencia con el colapso de ciertos centros de salud. El hospital que ha inaugurado el presidente Vizcarra, el hospital temporal, ya colapsó. Las 100 camas ya están llenas, incluso hay pacientes que están en el pasadizo esperando desde el día de ayer su atención. La ministra de Salud ha explicado que el desfase de las cifras se debe a que el ministerio no incluye en su reporte público las muertes sospechosas y porque no todas las estadísticas de los gobiernos locales llegan al ministerio peruano. Y en Venezuela los casos siguen en aumento, pero en medio de las cuarentenas, un músico de una barriada popular de Caracas se ingenió la manera de brindar entretenimiento y solidaridad a sus vecinos. La historia con nuestra corresponsal, Elvenia Fernández. Cada sábado Rubén Peña sube a la azotea de su casa en la parroquia El Valle, la más afectada por COVID-19 en Caracas, para presentar un show musical que creó con el fin de hacer más tolerante el aislamiento que deben cumplir sus vecinos para no contagiarse. Creamos Tu Voz y la Mía, que es una especie de programa radial, más no salimos por emisora, por frecuencia, sino totalmente en vivo. Y a partir de ese momento, la gente carente de esa necesidad de esparcimiento, de tener algo de distracción, ha habido una muy buena receptividad y un feedback. Por 3 horas, los vecinos desde sus ventanas participan en las 8 secciones del programa. Las más exitosas son las que permiten solicitar canciones, donativos y recibir saludos de familiares que emigraron. También se hace publicidad a quienes decidieron emprender negocios desde sus propias casas. Un punto de relax, que le planche las ropas, ¿ves? De unión entre la misma comunidad, porque nos conocemos así sea a la distancia. Además de lograr un puente entre los vecinos para que la gente contara con un rato de esparcimiento durante el aislamiento, Rubén también concientiza a la colectividad sobre cómo detener el contagio del nuevo coronavirus en el barrio. Siempre en comunicarle a la ciudadanía, a los vecinos, de que aún sigan manteniendo las reglas sanitarias, por supuesto como responsabilidad para sus hijos, su familia y para los vecinos.
Con un país asediado por crisis económica y el peligro de desbordarse por COVID-19, iniciativas como la de Rubén, totalmente apolíticas, han logrado transmitir y enseñar solidaridad y empatía entre quienes intentan sobrevivir a la pandemia. En Polonia se dio un cara a cara entre manifestantes nacionalistas y activistas en pro de los derechos de la comunidad LGBTI. Estos últimos exigen que sus derechos sean respetados tras la reelección del ultraconservador Andrzej Duda. Andrea Maya con el informe. En una misma calle, nacionalistas y defensores de los derechos LGBT se enfrentaron cantando consignas e insultos. Por un lado, miembros del Movimiento Juventud de Polonia, de extrema derecha, quemaron banderas de la comunidad LGBT a la que consideran una ideología dañina. Tengo muy malas noticias para los activistas pro-LGBT, pero muy buenas noticias para Polonia. Habrá una iniciativa ciudadana que traerá un proyecto de ley al Parlamento polaco para prohibir la celebración del orgullo gay y la homopropaganda en las calles polacas. Del otro lado de la calle, activistas manifestaron para exigir el reconocimiento de sus derechos en una nación alimentada por el discurso ultraconservador. En un país como Polonia, los nazis o los fascistas salen a la calle y cantan consignas homofóbicas que no deberían tener cabida en el mundo. Aquí están protegidos por la policía, hacen lo que quieren. En julio, el presidente Andrzej Duda ganó la reelección con el apoyo de la Iglesia Católica y del sector más conservador de la sociedad polaca. Durante su campaña, el mandatario llegó a asegurar que el movimiento LGBT es peor que el comunismo. El discurso del mandatario ha provocado todo tipo de reacciones y críticas en Polonia y en el extranjero. Incluso, el gobierno conservador ya anunció sus intenciones de retirarse de la Convención de Estambul, un instrumento supranacional europeo que fija normas jurídicas obligatorias para prevenir la violencia sexista y que el gobierno polaco considera una simple herramienta para la propaganda de género. Líbano se encuentra sumido en una profunda crisis tras las explosiones que devastaron el puerto de Beirut. Sin embargo, el país arrastraba graves problemas antes del desastre. Marina Sardiña nos explica. Antes de la masiva explosión en el puerto de Beirut, Líbano ya acumulaba un historial de desgracias que habían sumido al país en una profunda crisis económica y social. Tras el final de la guerra civil libanesa, el poder económico y político quedó en manos de un pequeño grupo de familias que siguen manteniendo su estatus 40 años después y cuya corrupción y clientelismo ha llevado al país al borde del colapso económico, agravado con la pandemia. Con la crisis financiera que se estaba produciendo y que aún continúa, Líbano no tiene suficientes dólares para comprar lo que necesita para su seguridad alimentaria. Lo que enfrentamos ahora, al menos antes de la explosión del 4 de agosto, son algunos problemas graves sobre la sostenibilidad tanto del sistema económico de un lado como de la capacidad de ese sistema económico para producir suficientes alimentos internamente. En marzo, Líbano anunció el impago de su deuda de 92.000 millones de dólares, casi el 170% de su PIB, y desde entonces están estancadas las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional en el marco de un rescate. Pero además, la libra libanesa, vinculada al dólar desde 1997, ha perdido casi el 80% de su valor en el mercado negro, y los bienes han triplicado su precio, ahogando a su población y abocándola a la pobreza. Casi la mitad de los libaneses viven por debajo del umbral de la pobreza, con un desempleo del 35%. La crisis financiera mundial afectó también a las remesas, una importante fuente de ingresos, ya que los libaneses que viven en el extranjero superan a los que viven en el país. Todo está arruinado. La gente no tiene alimentos para comer, no pueden beber, no pueden comprar casas. Sus casas están destruidas, estamos muy enfadados y no podemos hacer nada más. Siempre nos dicen, no pelees con alguien que no tenga nada que perder. Nosotros no tenemos nada que perder. La destrucción en el puerto de Beirut pone en hilo la seguridad alimentaria de millones de libaneses. La nación depende de las importaciones para el 90% del consumo de trigo. Mientras tanto, el gobierno lucha por pagar sus deudas sin brindar protección a los servicios básicos como la electricidad, el agua o la recolección de basura y un abrumado sistema de salud. Hasta aquí el informativo, continúa con nosotros. France 24 habla con las personalidades más influyentes